Muy buenas tardes. Gracias por estar una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. El programa de hoy, pues, lo van a tener unos días después de que se hayan producido los acuerdos necesarios, primero, para que cesara el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, y segundo, aunque el orden de los factores no altera el producto, segundo, la posibilidad de elevar la deuda de este país. Es un tema difícil, complejo, con múltiples visiones, pero nosotros hemos invitado a dos personas que tienen conocimientos apropiados sobre dos aspectos determinantes de esta crisis tan severa que puso a Estados Unidos al borde de estar en default, o sea, dejar de pagar la deuda contraída con otras naciones y con otras entidades. Me refiero al analista financiero Pedro Guerra, que nos va a abordar el tema económico, la deuda como tal, y al historiador y analista político Bob Macaulay, que nos va a representar, nos va a exponer las consecuencias políticas de este proceso, a quienes afectan más, si es que afecta a alguien, en fin, si es que afecta a la nación como tal, que en definitiva es lo más importante. Sin más preámbulos, vamos pues en caliente. Pedro, la crisis que ha vivido el país ha tenido precedentes, o sea, no es primera vez que el país enfrenta esto. Efectivamente, es cierto, no es la primera vez que hay una crisis de este tipo. La más cercana, la más reciente, fue durante la presidencia de Clinton, 1995-96, duró más o menos 12, 13 días, pero en ese momento la situación no era de tal calibre ideológico como la que estamos presentes. Por ejemplo, los participantes eran Gingrich y el segundo era John Boehner, que también está presente en la segunda crisis, y Armey, otro representante. Ellos estaban planteándole al presidente Clinton una disminución en los gastos del gobierno de 245 mil millones de dólares. Clinton no aceptó la proposición, pero siempre tuvieron en vista de que no se podía dejar de pagar en un momento determinado, y efectivamente, llegado ese momento, en las últimas horas, como esta vez también pasó, se llegaron a un acuerdo. Se aumentó el nivel de la deuda, el debt ceiling, como se dice en inglés, y se solucionó el problema. Todo esto tuvo como resultado que en ese momento hubo una pérdida de 12 mil millones de dólares. De que se dejaron de producir en el país. De que se dejaron de producir en el país. En este momento estamos hablando de 24 billones, o sea, 24 mil millones de dólares. Es una gran pena desde el punto de vista económico, pero es una realidad. Los problemas se resuelven siempre en las últimas horas antes de llegar a caer en deuda, en default, como se dice en inglés. Bob, esta situación que aparentemente va a convertirse en algo reiterativo, porque la prórroga es relativamente corta. En enero hay que tomar nuevas decisiones sobre la deuda y también sobre si se cierra o no el gobierno, si se reducen o no los gastos. Políticamente hablando, Pedro Guerra acaba de decir de una confrontación ideológica en Estados Unidos. Yo también comparto la opinión de que aquí un sector en el Partido Republicano ha asumido posiciones extremas y que un sector en el Partido Demócrata también ha asumido posiciones extremas, sin entrar yo en calificación. Simple y llanamente los extremismos ideológicos se están manifestando. ¿Qué tú piensas al respecto? Bueno, yo creo que hay un conflicto, un choque ideológico muy fuerte en este país, pero no debería ser ninguna sorpresa porque tenemos ahora el presidente más a la izquierda en la historia, un hombre que entró abiertamente con la visión de transformar fundamentalmente a este país, o sea, no reformar, siempre necesitamos reforma financiera, reforma de salud, etc. Este hombre tenía una visión más europea y los republicanos no comparten eso. Hay unidad en el Partido Republicano respecto a frenar la expansión del gobierno, frenar el crecimiento del sector privado a costo del sector
queremos frenar al sector público y dejar el sector privado crecer, creando empleos, etcétera, etcétera. El señor Obama quiere más reglas, los republicanos quieren menos reglas, entonces hay ese choque. Pero dentro del partido el problema es que respecto a las tácticas hay una facción, se dicen extremistas, bueno, son gente que quieren pelear ahora en cualquier lugar, cualquier isla peleamos contra ellos, pero otra gente como yo pensamos hay que escoger las batallas, hay que ser realista, ¿qué tiene chance de éxito? Porque el efecto de estas últimas semanas, el resultado es que Ted Cruz y su facción han perdido, han dañado al partido y han dañado los esfuerzos de los republicanos sensatamente frenar a lo que está tratando de hacer el señor Obama, y tenemos grandes problemas de la deuda, cómo hacer la economía crecer, y ahora tenemos que enfocar en esos puntos y también en los defectos de Obamacare. Las críticas que Ted Cruz hizo de Obamacare son críticas válidas, pero la manera de tratar de frenar y cerrar el gobierno con apenas una cámara del Congreso, eso no es realista. Entonces hay conflictos respecto a las tácticas. Ahora Ted Cruz tenía su chance, John Boehner dijo, ok, trata tu plan, ok, él fracasó en su plan. Ahora Boehner y los líderes más, entre comillas, moderados en términos de tácticas, ya van a usar otros métodos para esto. Y también hay como negociar, hay maneras de reformar ciertas cosas en forma bipartidista, reforma migratoria, reforma tributaria, también obviamente hay cosas que hay que arreglar en el sistema de salud. Pedro, para llegar a esas soluciones de la reforma tributaria, del Obamacare, de un número importante de medidas y regulaciones que están pendientes en el país, hace falta dinero. Si analizamos históricamente el problema del dinero que el gobierno cobra, o sea, los impuestos que pagamos los ciudadanos, tenemos que poner primeramente sobre la mesa que la mayor fuente de impuestos que se paga en este país vienen de las declaraciones personales o familiares de los ciudadanos de los Estados Unidos, en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos. ¿Y eso cubre los gastos del gobierno federal? Ahí está precisamente el problema. El tercer renglón es el impuesto que pagan las corporaciones. Pero hay una realidad histórica. Por ejemplo, en los últimos 200 años de la vida de este país, solamente ha habido un año, 1835, donde el gobierno no tenía deuda. O sea, que el hecho de la deuda, el debt ceiling, como se dice en inglés, es una cosa normal en este país. La deuda sube y baja. Por eso todos nos hemos acostumbrado a deber. Efectivamente, el gobierno debe, nosotros debemos. Una de las cosas cuando me estaba preparando para la presentación en este programa fue que me quedé asombrado, por ejemplo, cuando el presidente Reagan pidió 18 incrementos en la deuda nacional. Son incrementos menores, por ejemplo, 400 mil millones, 200 mil millones, 200 mil millones, 50 mil millones, pero es el presidente que hasta su fecha es el que más pedido aumentar la deuda nacional. Después, por supuesto, los otros presidentes, Clinton fue creo que 5 veces, George W. Bush fue 8 veces, y así, o sea, todos los presidentes. ¿Y Obama cuántas veces ha pedido? Obama, si mal no recuerdo, ha pedido 5 veces nada más. 5 veces, pero los montos son muy superiores. Pero los pedidos son mucho mayores, 1.200 millones, 1.100 millones, 800 mil millones, o sea, los montos. Pero el hecho de la deuda es una cosa que debe de preocupar, sobre todo para los analistas, para los financieros y todo eso. Pero es una realidad que lo mismo está pasando en Europa y lo mismo está pasando en Asia, de que el gobierno debe extremadas cantidades, pero la actividad industrial, la actividad de la bolsa de valores, no se detiene por eso, porque en la economía privada existen esas dos puertas. Después vamos a ir a más detalles sobre cómo y en qué medida se puede resolver, incrementando el aporte de la nación al Estado. Correcto. Para que se fortalezca. Pero Bob, en tu opinión, ¿a quiénes ha perjudicado más? Conocemos las encuestas, pero tú eres un analista muy frío y muy sobrio. Independientemente a que perteneces al Partido Republicano, tienes la capacidad de verdad de analizar las cosas con mucha frialdad. ¿A quién tú crees que ha perjudicado más esta crisis? Se dice que los legisladores, el Congreso, nunca ha tenido una puntuación más baja en la opinión pública que en este momento, el 5%. Sí. Que también la popularidad del presidente ha sido afectada. ¿A quién tú crees que ha dañado más
Bueno, ha dañado más al Congreso y por eso al Partido Republicano, especialmente en la Cámara, y la facción del Tea Party, Ted Cruz, Mike Lee, su gente, que dijeron vamos a declarar, vamos a lanzar la batalla en este frente, en este campo de batalla del presupuesto, del techo de la deuda. O sea, los líderes dieron a ellos su oportunidad de implementar su plan. El plan fracasó, dañó al partido, pero ellos todavía están muy populares dentro de ciertos sectores. Si su meta era subir su fama y recaudar dinero y tener más apoyo dentro del grupo más determinado contra, más animado contra Obama, entonces ellos, si su audiencia es ese grupo de gente, ellos quizás personalmente han tenido éxito, pero para el equipo, el Partido Republicano, o para mí el equipo es el país. O sea, hay que medir cualquier cosa que hace cualquier republicano, cómo va a avanzar la agenda de gobierno limitado, prosperidad, oportunidad para todos, y no dejar este país convertirse en un país estilo europeo que se va a hundir poco a poco por la deuda y la falta de gente trabajando. ¿Qué van a hacer para crear empleos para la gente? ¿Qué van a hacer para que los votantes que no son muy interesados en la política, que quieren solamente una mejor vida, cómo van a ganar votos en las elecciones del año entrante para Congreso y también en 3 años en la Casa Blanca? Pedro quiere acotar algo al respecto. Hay una realidad en lo que dice mi querido amigo McCollum, que es lo siguiente. El gobierno recibe todos sus ingresos, todos sus revenues, producto de los impuestos que le cobra a la persona y a otra serie de entidades. Por ejemplo, el hecho más significativo que nosotros más recordemos fue cuando Reagan llegó a la presidencia y disminuyó todos los porcientos de la cantidad que pagaba impuestos los ciudadanos. Por ejemplo, durante el gobierno de Eisenhower, mucho más atrás, había ciertos renglones para los millonarios que tenían que pagar un 73%. Cuando llegó Reagan, nada más que con el 27. Se quedaban nada más con el 27. Y eso no quitaba el deseo de trabajar, porque si 28 con Reagan, ¿no? Entonces, Reagan, cuando llegó Reagan lo bajó a 28. Sí, perdón. Pero hubo cierto número de meses, cierto periodo de tiempo donde estaba en más del 40%. Y la actividad de los industriales y la actividad de la persona era en incremento. Hay una realidad, que eso fue el gran problema durante el gobierno de Clinton, que había que aumentar el revenue, y el gobierno del actual presidente, que también había que aumentar el revenue. Alguien tiene que pagar impuestos. Quiere decir los taxes. Los impuestos. Para beneficio de nuestros televidentes. Alguien tiene que pagar impuestos, y por supuesto, quienes están en mayor facilidad económica para pagar impuestos, después de cierto nivel de ganancia de millones, son las clases económicamente saludables, que son los millonarios y los multimillonarios. Pero se plantea, Pedro, y la pregunta también es para vos, para ambos, de que incrementar los impuestos afecta el ansia, o sea, el incentivo de invertir en nuevos negocios. Correcto, y las tasas súper altas de los años 50, 60, 70, cuando Estados Unidos tenía monopolio casi industrial en el mundo, la mitad de la producción era de industrial, este país. No tenía competencia, no existía China ni Japón. Se podía dar lujo de tener esos impuestos. Pero esa política de impuestos muy altos, tasas muy altas, que los ricos contrataban abogados y contadores para no pagar, nadie pagaba esas tasas, pero era un impedimento. Pero lo siguen contratando, Bob. Sí, pero siguen porque ya están subiendo los impuestos. Pero en los años 70 nos llegó a la hiperinflación y el estancamiento de la época de Jimmy Carter y Ronald Reagan. Cuando él rebajó las tasas, la cantidad de ingresos duplicó entre 83 hasta 89. O sea, se puede cobrar más dinero con tasas responsables, razonables, limitando deducciones y dando incentivos. En el año que se cobró más dinero en la historia, antes de este año pasado, fue 2007, bajo Bush, cuando la tasa máxima era 35%, porque había desempleo de 5%. O sea, cuando la economía está creciendo, la gente tiene trabajo, no hace falta aumentar las tasas muy altas. Lo que hay que hacer es tener la gente trabajando. Pedro. Bueno, y después dejamos los impuestos para irnos a la política. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Bob, pero hay una realidad. El hombre de empresa no lo detiene, que tiene que pagar impuestos al 28, al 42, al 73. Ese calor, ese fuego interno que tiene el hombre de empresa para invertir, pagar todos los gastos necesarios, el hombre de empresa tiene un gran aliciente, que es la ganancia y el profit. Y la consigue. Yo no conozco lo que ustedes saben, pero
Yo sí noto un cambio en los Estados Unidos, lo conversaba aquí hace unas semanas con Gustavo Godoy, y es que el país ha cambiado, sus empresarios han cambiado. O sea, las motivaciones ciudadanas en alguna medida no son aquellas altruistas, aquellas de producir por producir, que quizás en un momento existió. Yo creo que hay una gran codicia, no sé qué piensa vos al respecto, yo creo que hay mucha avaricia y que la gente quiere ganar a como dé lugar. Y eso lo estamos viendo en una cantidad de cosas irregulares que constantemente se aprecia, lo estamos viendo en la corrupción increciendo entre un número importante de políticos. Sí, pero la corrupción crece precisamente porque el sector público ha expandido tanto, hay más y más plata que está en los presupuestos de gobierno, más y más reglas que vale la pena contratar a abogado, cabildeo para cambiar la regla para favorecer un tal empresario, tal persona. Entonces, los incentivos a los empresarios, lamentablemente, hay muchos incentivos de dedicar su tiempo y su dinero a jugar con el gobierno en vez de producir productos, servicios más valiosos para el pueblo. O sea, cuando el espíritu empresarial americano se dedica a jugar con el gobierno, todos perdemos. Todos perdemos. Los subsidios, Pedro, ¿en qué medida afectan la economía? O sea, los subsidios del gobierno a determinadas empresas, por ejemplo, a la agricultura en particular. Bueno, hay una realidad. Lo que llama subsidio, yo lo llamaría como ayuda social. La ayuda social... No, pero no me refiero a la ayuda social que se le da a un individuo necesitado. Me refiero a los subsidios a las grandes compañías que se le quitan pagar ciertos impuestos o se le facilitan ciertos dineros. En el caso de la agricultura tengo entendido que ocurre así. Sí, la industria del petróleo. Y la industria del petróleo para que ellos estén incentivados en la producción. Hay una realidad. La nueva empresa, las nuevas inversiones, las inversiones riesgosas deben tener una ayuda y un subsidio del gobierno. Lo que hay que limitar el tiempo de subsidio. Cuando ya la empresa pasa cierto periodo de tiempo, esos subsidios deben de ser disminuidos, deben desaparecer. Nosotros tenemos en este momento en la economía de los Estados Unidos, que es la promotora del mundo, los subsidios a las compañías petroleras. Compañías petroleras que todos los años reportan que ganan 20.000 millones, 15.000 millones, 8.000 millones. O sea, ese subsidio a las compañías petroleras ya no tiene razón de ser. Pero las influencias y las donaciones de esa compañía petrolera y de otra serie de corporaciones a las campañas políticas tiene como consecuencia que esos representantes o senadores o cualquier otro tipo de funcionario electo siempre tiende y piensa que esos subsidios deben de seguir. Pero en la realidad el subsidio ayuda, pero otra vez por tiempo no necesario. Bueno, yo discrepo con mi amigo aquí, especialmente respecto a la industria petrolera. Lo que él llama subsidios, que son deducciones, se aplican a todas las empresas de manufactura. Producir petróleo y gas natural es considerado eso. Y la cantidad que se está hablando es muy pequeña, 4.000 millones al año en la industria, algo así. Exxon paga una cantidad increíble de impuestos. El gobierno federal es socio de Exxon, 65% para la empresa, 35% para el gobierno, y después los accionistas pagan impuestos sobre sus dividendos. O sea, la industria petrolera es un gran éxito en este país. El gobierno federal ahora está impidiendo la producción en terrenos federales. Afortunadamente, el sector privado, con la nueva tecnología que tenemos de perforar y hacer gas natural, aumentada, somos un país más grande de producción de energía en el mundo. Imagínense, la economía hoy está mal, no malísima, pero mal. Imagínate cómo estaría la economía si la tecnología energética hubiera estado igual que hace 5 años atrás. Obama está beneficiando de la bonanza, de la innovación en el sector privado, en la energía, mientras él está tratando de usar su política, entre comillas, verde para impedir este éxito. Para él es más importante la temperatura del planeta, manipulando la economía norteamericana, que crear empleos para norteamericanos. O sea, la industria energética es una cosa muy buena para este país. Hay que usarlo sensatamente para ayudar al pueblo. Hay que buscar un equilibrio en esa Bot y yo estamos de acuerdo de que el subsidio es necesario. La única diferencia es que Bot quiere, según yo puedo apreciar, que se mantenga subsidio, el subsidio permanente. Y yo pienso que debe ser un subsidio eventual. Yo estaría totalmente de acuerdo
en quitar eso, pero para todas las empresas de manufactura están beneficiando del gas natural más barato. Sería mejor el gobierno federal dejar las empresas perforar en terrenos públicos y producir más, pero no necesita ningún subsidio, estoy de acuerdo, pero esto es algo pequeño. Lo importante es aumentar la producción y crear empleos en el sector privado. Correcto. Para más gente pagar impuestos, porque los programas sociales no se pueden pagar sin producción. Correcto. Y aumento de producción. Correcto. ¿En qué medida, Bob, el incremento de los planes sociales del presidente Obama, y la misma pregunta después para Pedro, en qué medida el Obamacare, más allá de la política, sino la realidad, va a afectar a la nación? Bueno, el problema es que este estado de bienestar, el entitlement state, tiene efectos negativos porque menos y menos gente está trabajando. El porcentaje de adultos en la fuerza laboral es al nivel más bajo en 35 años. La cantidad de gente en disability, supuestamente deshabilitado de trabajo, ha aumentado increíblemente. Hay menos y menos gente trabajando. La idea de que yo tengo derecho a ayuda del gobierno. Yo estoy a favor de ayudar a los necesitados, pero debería ser un estatus temporario. Hay generaciones tras generaciones. Cuando menos gente está trabajando, aportando a la economía, todos sufrimos. Si la gente aprovecha de su talento, su potencial, todos beneficiamos, incluso la gente que tiene esa oportunidad que está perdiendo. Entonces, esa mentalidad de que yo tengo derecho al gobierno y el ciclo vicioso donde el gobierno compra votos, manteniendo la dependencia, la ignorancia en la gente que no está llegando a su potencial. Entonces, eso es conveniente para los políticos en el corto plazo, pero a largo plazo la sociedad se hunde. Hay una realidad. El país está pasando o está terminando casi de pasar una situación de un desempleo en una cantidad de millones y millones de gente, y esa parte de la ciudadanía necesita cierta ayuda. Vos y yo coincidimos de que hay que dar la ayuda, pero durante el gobierno del presidente Clinton se modificaron los planes de ayuda sociales al pueblo y fue un gran éxito. Pero a medida que el desempleo aumenta, hay que ayudar, y a medida como está ocurriendo actualmente ahora, el desempleo está lentamente disminuyendo, esos planes sociales van a entrar también en una nueva fase, o sea, forzosamente se van a disminuir. Hay una realidad que no es lo que ocurre, creo yo, en Estados Unidos, y es que en América Latina, por ejemplo, tenemos varios gobiernos que ganan votos regalando el dinero del Estado. El gobierno de Venezuela, el gobierno de Bolivia, el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, son gobiernos, y en su momento la dictadura cubana, pues también le daban a la población mendrugos, migajas de pan para que se creyeran que estaban bien alimentados. Yo creo que el estado de bienestar tiene que controlarse, porque a la larga la deuda va a seguir creciendo. Sí. Porque donde estamos ahora es que, como dijo Pedro, la deuda siempre hemos tenido, sí, pero siempre estaba en una proporción racional, moderada comparado con el Producto Bruto de la economía, el tamaño de la economía. Ahora estamos, la deuda nacional para terceros, lo que hay que pagar es casi 75% del Producto Bruto. Siempre oscilaba entre 25 o 49% en la época después de la Segunda Guerra Mundial. Estaban apenas 40% en 2008, el año del colapso financiero. O sea, estaba dentro de ese rango. Ahora disparamos fuera de eso, hemos gastado tanto con la deuda, pero no tenemos, ¿para qué? O sea, si se dispara la deuda para ganar la Guerra Fría o ganar la Segunda Guerra Mundial, hay como pagarla reduciendo la defensa, pero con este gasto social de Obama, ¿dónde hay para pagar la deuda? Pero ¿ha sido el gasto social, Pedro, y voy contigo? ¿Ha sido el gasto social o han sido también las consecuencias de la guerra que inició Bush? No, las guerras, el gasto en la defensa durante los últimos 10 años ha estado más o menos 4 o 5% del Producto Bruto, bien menos de lo que había durante la Guerra Fría. Ronald Reagan tenía que pagar 6%, o sea, la defensa no era el problema. Claro que yo estoy en contra de desperdicio, estoy en contra de guerras equivocadas y todo, pero el problema es que con la crisis financiera, con el desempleo, la falta de crecimiento, los bailouts, o sea, básicamente es la falta de crecimiento. Menos impuestos recaudados afectan, Pedro. Nos quedan 3 minutos. Vos y yo estamos de acuerdo en ese punto de vista. La guerra, los porcientos de gasto de guerra son mínimos. La ayuda social
ha aumentado, eso es cierto, pero si esa ayuda social no hubiera aumentado, muchas familias estuvieran muy mal. Pero hay otro factor nuevo y emergente, que es la competencia con una serie de países europeos, con China, con la India y todo eso, cuyas producciones se están vendiendo en este país. Y los salarios que ganan la gente que trabaja en India, China y otra serie de lugares son muchos menores. Entonces muchas fábricas en los Estados Unidos se han ido para esos países. O sea que no es solamente un problema interno, también es la presencia de factores internacionales. Pero todo esto trae como consecuencia algo que ya Hamilton, que fue el primer... Hace 200 y pico de años, ya Hamilton lo previó. Y la gran preocupación de Hamilton era que lo que había que asegurar era el pago de la deuda. Y después cuando vino el 14th Amendment, el amendment número 14, le daba inclusive hasta poder al presidente para irse por encima del Congreso. Teoría que Clinton no quiso aplicar, ni el presidente Obama quiso aplicar, y siempre permitió de que el Congreso resolviera. Y en esto hay que reconocerle un valor a John Boehner, el speaker de la Cámara, que siempre dijo de que que él no llegaría a default. Sí. Bueno, yo soy más optimista respecto a la manufactura, el potencial de trabajos en este país, porque esta revolución energética está no solamente creando más empleos en la producción, sino rebajando el costo del gas natural, de las fábricas, energía para fábricas, electricidad. Fábricas están saliendo de China, de Asia, ¿por y eso volviendo la gasolina? Acá. Bueno, gasolina fluctúa, pero hay muchas reglas que todavía están aumentando el costo de gasolina, pero la realidad es que la manufactura norteamericana está más fuerte que nunca y sus costos están muy bien por debajo de lo que habían y por debajo de Europa, y el talento en este país es muy grande. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Sí. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Mucho gusto. Gracias. Esta tarde, las gracias a Bob Macaulay. Mucho gusto. Las gracias a mi amigo Muchas Pedro gracias, Guerra. gracias. Nuevamente los tendremos acá con nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Sí. PBS proudly presents the Latino chapter of the American story. My father thought that the United States would be like paradise. You cannot close your eyes and your ears any longer because we are here. I, Sonia Sotomayor, do solemnly swear. A landmark television event. This is our homeland, where we all belong. Latino Americans. Tonight at 7 on WLRN. Estoy seguro porque cada vez que se los pido siempre me responden. Vamos a poder seguirle llevando esta programación a ustedes. Va a aparecer una información en la pantalla tanto ahora como en el final para que usted, a medida de sus posibilidades, pueda enviarme una contribución. Lo mismo de $1.50 que de aquellos que puedan de 1,000. Necesitamos su ayuda para poder continuar con este servicio que llevamos ya más de 30 años llevándosele domingo tras domingo. No me fallen, ayúdenme, envíeme lo que usted pueda y envíenselo a amigos del Canal 17 o WLRN Programación en Español. Ayude a sus programas. A sus programas